conversamos con Horacio Azzolín, titular de la Unidad Fiscal especializada en ciberdelincuencia. Un episodio imperdible. Nos enseñó herramientas para manejarnos en el mundo digital. Bienvenido, Horacio. Estamos muy contentas, estoy muy contenta de tener esta conversación con vos. Hace tiempo que estábamos esperando juntarnos y bueno, nos conocemos desde que éramos estudiantes de Derecho, podemos decir, de muchos ámbitos, pero bueno, gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentas de esta charla que vamos a tener. Gracias por invitarme, estoy muy contento de estar acá, muy entusiasmado de ver qué vamos a terminar hablando. Hola, Horacio. ¿Cómo Hola. estás? Que otra vez nos saludamos. Otra vez. Horacio, bueno, en este podcast que se llama Derecho a la Pasión, nos encanta empezar preguntándole a nuestros invitados por sus pasiones en la vida. Y bueno, yo te conozco apasionado del derecho penal y de un montón de cosas que vamos a hablar hoy, pero nos gustaría saber cuáles son tus pasiones. Bueno, el derecho, seguro, pero no el derecho por la acumulación de conocimientos, sino el derecho por tratar de cambiar las cosas que están mal, y eso es un poco lo que inspira que esté tal vez trabajando en la función pública en un otro lado. Y después tengo otras pasiones más personales, leer, cocinar, escuchar música, disfrutar de mi familia. Esas también son pasiones. Y Horacio, y el derecho, que es lo primero que te salió, ¿no? Por cambiar las cosas que están mal. ¿Eso aparece desde chico? O sea, ¿vos estudiaste derecho por eso? ¿O se fue forjando a medida que fue pasando el tiempo? Ese querer cambiar las cosas. ¿De chiquito eras así? Yo tenía claro desde, no sé si de chico, pero a medida que fui avanzando en la secundaria, que tenía ganas de estudiar algo que tuviese que ver con la ciencia social, y estuve siempre había 3 carreras que me gustaban, que era ciencia política, historia y derecho. Y derecho durante algún tiempo estuve tratando de pivotear entre historia y derecho, pero era muy difícil. Ya cuando estaba terminando el secundario y en el primer año de la carrera me di cuenta que en realidad había elegido bien, porque me parecía que se podía hacer una diferencia en cosas que a mí me parecía que había que cambiar en el mundo, básicamente. Yo me siento identificada con esto de la historia y el derecho, ¿no? Porque uno es como que se va seteando y va rumbeando. Es más, en alguna profesora me animé a decirle, no, yo voy a hacer las dos cosas, pero es tremendo el desafío. Dijiste, ¿lo empezaste? O cuando decías, lo intenté. Tenía un compañero de colegio que estaba estudiando las 2 carreras, pero básicamente tenías que no trabajar para eso, porque la carga de lectura, de historia era súper heavy, y yo había empezado a trabajar casi antes de empezar la carrera, entonces me di cuenta que era imposible, básicamente. Pero quedó pendiente, no descarto en algún momento agarrar esa parte. O sabés que acá, que hablamos en general con abogados y abogadas, muchos nos gusta la historia, esa disyuntiva la tuvimos varios, y además esta también, ¿no? El hecho de, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estudiamos derecho? Y siempre la mayoría, los que sienten el derecho, tiene que ver con esto, ¿no? Con algo de ese sentimiento de injusticia que uno tiene de arranque, de chico, y que no sabe desde dónde lo tiene, que la verdad que es un sentimiento que mucho no sé cómo se aprende, o sea, es la sensación de sentir que algo es injusto, pero que en realidad tal vez es la mayor motivación que tenemos para haber estudiado esto, ¿no? Y creo que cuando somos felices los abogados es cuando sentimos que hicimos una diferencia en ese sentido de injusticia, ¿no? Ayudar a... ¿no? Es que yo creo que sí, definitivamente uno ganar un caso, si ejercer la profesión o resolver un caso cuando trabajas en la justicia, tiene que ver también con tocar la vida de determinadas personas, y ganar el caso tal vez no es necesariamente lo que nosotros pensamos o buscamos, sino que las partes estén contentas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en realidad, por lo menos en mi caso, la elección tuvo que ver con la historia. Cuando vos ves la historia y las injusticias que se cometen y te das cuenta que muchas de esas injusticias se trataron de revertir con leyes o con personas que ejercían el derecho o con decisiones judiciales que cambiaron la historia, decís, puede ser por ahí. Pero te tiene que interesar como esa beta. Si te gustan las matemáticas, tal vez eso no te llame la atención. Claro. ¿Y por qué te dedicaste a la ciberdelincuencia? ¿Por qué aparece todo este mundo? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, es una mezcla de cosas. A ver, contanos, tenemos todo el tiempo del mundo para escuchar. Básicamente, yo me considero básicamente un nerd absoluto, y
parte de que me guste la historia es que leía mucho y en algún momento también... ¿Desde chico leías mucho? Desde que aprendí a leer. Leía sin parar. Épocas de no tele, no play, no nada. Y leía sin parar, básicamente. Y, o sea, un tremendo apasionado de la lectura sí, a fondo. Sí, y lo sigo haciendo. Ahora me cuesta más leer todo lo que quiero leer. De hecho, la promesa de este año había sido leer un poco más de lo que quería. No la estaré cumpliendo todavía, pero antes de chico leía mucho. No había otros estímulos que hay ahora presentes, ¿no? Exacto, claro. Y la cosa es que cuando estábamos empezando la secundaria empezaron a aparecer las computadoras, antes de internet. Y justo estaba en primer año del colegio y los profesores que teníamos profesores de computación y nos enseñaron a programar. Y ahí como que se activó un circuito mental matemático que me volvió loco. Hay muchas cosas en las matemáticas y el derecho. Tiene que ver con la lógica, con el orden. Con la estructura. Exactamente. Y bueno, yo fui a la UCA y estudié lógica. Y para mí era un mundo maravilloso. Y cuando lees a Santo Tomás, que es lógica pura, es maravilloso también. Y entonces como que se activó y empecé a programar o a aprender a programar de chico. Después la vida me llevó por otro lado. Y cuando empezaron a aparecer internet, le empecé a prestar atención a eso y después me di cuenta que había como una conjunción entre lo que yo ya venía haciendo, que era derecho penal, y la tecnología primero y después los crímenes a través de la tecnología después. Pero antes de cibercrimen yo fui muy tecnológico. O sea, hacía cosas, tecnología aplicada a la justicia cuando trabajaba adentro. Ya lo hacías. Sí. No es de ahora, de las misiones de la unidad que dirigís. No, te diría que desde internet comercial en el año 94, 95, yo ya, por ejemplo, me acuerdo que en la corte yo hice la primera página web de un juzgado criminal en Buenos Aires. La programaba en la computadora de la oficina, la cargaba en un disquete y la llevaba al centro de cómputos de la corte para subirla. Hicimos una base de datos de emails en el 97 para hacer pedidos. La gente nos miraba, nos miraban como tan locos estos chicos. Era muy raro en ese Era muy raro en ese. Bueno, era de vanguardia. Sí, inquieto, muy, muy inquieto. Y después cuando empezaron los casos ciber, que tuve los primeros en el 98, 99, dije, uy, qué lindo esto, y ahí empecé a leer. Me conseguían revistas, me acuerdo de una que se llamaba Cyberspace Lawyer, que me la traían de Estados Unidos, que estaba buenísima. Y bueno, después en Argentina se empezó a desarrollar el tema, y bueno, acá estamos. El otro día hablábamos con alguien que decía que las vocaciones o las pasiones son arrasadoras, ¿no? Y yo digo, esto es un poco un ejemplo, ¿no? Porque esa pasión por lo tecnológico, en un momento que ahora, bueno, mucha gente dice que es apasionada por lo tecnológico, pero está puesto en la cultura, digamos, en el contexto. En un momento sin contexto, ser un apasionado, aprender programación, es algo que evidentemente era vocacional, era algo que te gustaba, que tenías una afinidad importante. ¿Cómo pudiste unir tus mundos y hacer, juntaste el derecho con eso? Eso está buenísimo, ¿no? Eso fue suerte, en realidad. No sé si es suerte eso. A la larga uno la lleva, me parece, ¿o no? Me parece que uno tiene que estar en el lugar correcto en el momento indicado y siempre estar preparado para que las cosas pasen. Claro, claro. Pero las generaciones actuales parece que quieren que las cosas pasen primero y después prepararse. Y nosotros venimos de otro mundo. No, en realidad, sí, por supuesto, yo trabajaba en tribunales, empecé a trabajar de muy chico en tribunales y tuve la suerte de trabajar en derecho penal, entonces como que estaba en contacto con casos, claro. Y eso me permitió que cuando empezaron a llevar casos de ciber, tuve la suerte de que me caigan algunos, tuve la suerte de empezar a estudiar eso o de interesarme, y en un momento dado donde yo me pasé a la Procuración General de la Nación, que es donde estoy trabajando ahora, y en un momento dado la Procuración tenía la necesidad institucional de empezar a trabajar el tema, todos se dieron vuelta y dijeron, Horacio. Claro, pero tal vez porque era el loquito de ciber. Claro, porque eras alguien que comprendía a fondo el hecho tecnológico. Para ese momento yo creo que era preparado. Yo creo que era más el loquito de ciber que en ese momento de comprender a fondo, pero no importa.
Pero nosotros lo decimos a nuestros alumnos, lo decimos a amigos, esto de integrar toda nuestra persona, ¿no? O sea, ir a la profesión con toda nuestra persona. Entonces, vos dices, lo quito de ciber, pero en realidad no, esta persona es alguien que tiene esta inquietud por lo tecnológico, lo llevo, lo muestro, no es una cosa que dejé en mi casa. Entonces lo pusiste en la práctica haciendo la página web en el 90. O sea, voy con todo. Claro, y que tal vez eso te permite diferenciarte, porque lo que te hace ser diferente, una persona que se especializa, bueno, y ahora vamos a ir a fondo a tu tema, pero alguien que se especializa en cibercrimen y que y que se ha transformado en un referente, es alguien distinto dentro, digamos, de lo que es el derecho clásico, digamos, de alguna manera. Así que me parece que eso está buenísimo, ¿no? Sí, me cuesta verme así. Yo simplemente pienso que soy una persona que hace lo que le gusta y que tiene la suerte de poder hacer lo que le gusta. Viste, cuando dicen que cuando trabajás de lo que te gusta no trabajás, y es lo que siento yo todo el tiempo. Qué bueno. Sí reconozco que como sigo siendo inquieto, me corro los límites todo el tiempo. Entonces me parece que nunca llego a donde tengo que llegar, pero no es que digo, bueno, ya está, hasta acá llegué. Es como que siempre tengo ganas de hacer más cosas. Hoy hay más gente haciendo ciber y eso está bueno también, porque es como que tenés más comunidad y es más fácil el camino. Al principio era como más árido, porque eras el único o éramos de los pocos que hacíamos esto y no estaba todo tan allanado. Ahora, incluso institucionalmente, normativamente, la gente se da cuenta, especialmente post pandemia, de que hay un tema con eso. Bueno, y hablando de un tema con eso, queremos que nos cuentes por dónde pasa hoy, cuáles son los grandes temas en materia de ciberdelincuencia. O sea, es difícil, es una síntesis, pero ¿dónde está el foco hoy? Mira, yo te diría, hay como 3 focos principales. Cuando pensás en corporativo, gobierno, los ataques informáticos, el espionaje informático, la penetración de los sistemas informáticos para robar secretos, para impedir que una empresa o un gobierno funcione, eso es como la principal preocupación, que escala a niveles incluso que tocan cuestiones de defensa y otro tipo de cosas. Hoy los escenarios de guerra, por ejemplo, están asociados a ataques informáticos primero. Hay un montón de cosas. Ese es uno de los temas. El otro tema, que es tal vez el que tiene más visibilidad, es el de las personas menores de edad, y ahí todo lo que es difusión de material de abuso sexual infantil o el grooming, contacto inapropiado de un adulto con un niño. Eso también está pasando mucho. Viene pasando mucho hace bastante y los números siguen creciendo. Tiene que ver con que los chicos están más cerca de la tecnología. Incluso si antes no querías que estén cerca de la tecnología, la pandemia, el homeschooling hizo que los chicos se acercaran, pese a que tal vez alguien no lo quería. Y después, para el resto de la población, fundamentalmente el fraude, ¿no? Todo lo que es ataques al patrimonio, que ahora, como nosotros tenemos nuestro patrimonio asociado a plataformas tecnológicas, la gente busca atacar nuestro patrimonio de esta manera. Eso tiene que ver con ciclos de crimen. Vos cuando, previo a todo esto, la gente tenía la plata en el banco, en una caja de seguridad, entonces lo que tenías eran salideras bancarias. O sea, los malos van a ir donde vayamos los buenos. Cuando la gente, después del corralito, guardó la plata en su casa, tenías entraderas. Y cuando vino la pandemia y no podíamos salir de casa y la gente empezó a bajarse aplicaciones de home banking porque no le quedaba otra, los bancos estaban cerrados, bueno, vamos a las aplicaciones. Entonces te robo el teléfono y me meto en tus aplicaciones, o te llamo por teléfono y consigo de alguna manera que me des las claves de tus aplicaciones y te saco la plata. El problema ahora es que el daño potencialmente es peor, porque una cosa es que vos vayas caminando por la calle y te roben la cartera o la billetera, que te roban la plata que tenés encima, y otra cosa es que te roben toda tu plata. Claro. Porque potencialmente con tu teléfono yo me puedo quedar con toda tu plata. Toda la plata que tenés y toda la que el banco te puede prestar. Y toda la que tus familiares o amigos me pueden prestar si yo consigo acceder a tu WhatsApp. Así que es con cero riesgo, con poca posibilidad de ser detectado, sin violencia. Entonces es muy atractivo. Y Horacio, si tuvieras que pensar en algún caso que te haya marcado, digamos, en algo que
dijiste, bueno, esto fue un antes y un después, o emocionalmente me involucré. ¿Te acordás de algún caso así? ¿Nos podés contar o compartir? Sí, hay varios casos en los que vos te terminás involucrando que tienen que ver o con la gravedad del tema o con el contacto que tenés con la víctima de lo que pasó y con esta idea de, no sé si solucionar problemas, pero alivianar cargas o generar tranquilidades. Uno que tuvimos hace mucho, que para nosotros fue un antes y un después en función de... no solamente en lo personal, sino en la generación de protocolos de trabajo. Fue un caso que tuvimos hace 8 o 9 años, que involucraba a un grupito de chicos que estaba en Argentina y otro grupito de chicos que estaba en España, que estaban jugando esta dinámica de la ballena azul, donde los chicos iban haciendo un reto atrás de otro y terminaban en principio autolesionándose o suicidándose. No sé cuál es la dinámica de la ballena. Sí, para el que escucha. Bueno, ya está sí, medio vintage. No importa. No, pero eran retos adolescentes. Tenías que hacer determinadas cosas que en algún momento esos retos implicaban autolesionarte haciéndote cortes. O sea, era un juego virtual. Tratamos de no llamarlo juego porque es muy fuerte llamarlo juego, sí. Pero sí es una dinámica Es donde vos tenés que seguir una serie de pasos hasta que en un momento ese paso termina en una autoagresión muy fuerte o en quitarte la vida. En este caso los chicos habían decidido quitarse la vida en un determinado momento. Nos llega la alerta a través de un fiscal de España que, casualidades de la vida, era el hijo de una amiga mía en España, que es fiscal también, con lo cual había mucha confianza. Nos avisa esta situación y empezamos a arrastrar un poco contrarreloj a los chicos que estaban en Argentina, bueno, con varias medidas de investigación propias de nuestro trabajo, pero que aprendimos en ese momento a hacerlas muy rápido. Llegamos a localizar a uno de los chicos que ya había escrito la carta de suicidio y que estaba empezando a agredirse en Entre Ríos. En ese caso nosotros no hablamos con la víctima, a ese chico no lo vimos nunca. Salvaste una vida, digamos. No sé si salvamos una vida, porque a lo mejor no hubiese pasado eso, pero sí llegamos a tiempo. Okay. Llegamos en el momento que había que llegar, cuando tal vez en otro momento, si vos trabajas en la burocracia, no lo haces. Y eso es un poco lo que nos fue marcando, decir, podés hacer la diferencia en algunos casos. Y eso como que marcó el espíritu de trabajo de mi equipo en los años que siguieron. Y este tema de la Deep Web y todo lo que pasa ahí, como este mundo paralelo que tiene, eso, digamos, es accesible, es como un mundo aparte, no sé si se puede contar, o es más... Tiene mucho marketing. Eso no sé si es marketing o es real, por eso quiero preguntarle al que... No, a ver, la Deep Web es toda la parte de Internet que no está indexada por buscadores como Yahoo, Bing o Google. Y cuando vos te metés en tu home banking, entras en la Deep Web también, porque www.bancogalicia.com.ar / tu cuenta, esa parte no está indexada. Estás en Deep Web ahí también. La Deep Web la usan los periodistas en los países disidentes para mandar información, la usan periodistas que quieren hablar con sus fuentes de una forma confidencial. O sea, dificulta una investigación el que alguien utilice la Deep Web como medio de contacto. De la misma forma que una investigación es difícil, que si yo me junto en un parque a las 3 de la mañana donde no hay cámara de seguridad. Para nosotros no es difícil. Mira, nosotros partimos de la base, y esto tal vez es importante. Nosotros nos gusta la tecnología y nos gusta Internet. Entonces no demonizamos lo que pasa. La tecnología está. Internet fue creada para no tener fronteras. Entonces vos no podés ponerle las categorías tradicionales del derecho de la territorialidad a algo que no tiene fronteras. Lo mismo pasa con las cripto y un montón de cosas más. A nosotros nos gusta la tecnología, entonces no estamos ni en contra del cifrado, ni en contra de la Deep Web, ni nada por el estilo. La Deep Web tiene cosas buenísimas y cosas malísimas, como pasan en todos lados. ¿Es difícil investigar en la Deep Web? Sí, es re difícil. ¿Se puede investigar en la Deep Web? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el camino es demonizar porque no se entiende o demonizar porque es difícil investigar. Y a nosotros no nos pasa eso. Sí, hay muchas veces que nos encontramos con investigaciones que pasan usan nodos de Tor o cosas que pasan en la Deep Web, y eso nos impide llegar. De la misma forma que en investigaciones tradicionales
yo tengo un background de 25 años de investigar sin internet. Exacto. Llegabas a un lugar y no tenías ni una huella, ni un pelo, ni un calzado, ni un testigo. Y es un poco lo mismo. Hay casos que se pueden investigar y casos que no, y pasa un poco lo mismo. Y además hay métodos, que no puedo divulgar, en los que se puede investigar en Deep Web también. Entonces, hablar de Deep Web como si fuese un cuco, no necesariamente. Como toda la tecnología, es neutral. Pero está buenísimo que vos lo aclares, esto, alguien que sabe, porque hay un mito popular de esto, entonces está buenísimo esto que digas, que digamos es algo más como y que es abarcable de alguna manera, difícil pero abarcable. Sí, es difícil pero es abarcable. Ahora sí, todo esto que contabas, digamos, volviendo a por dónde pasa hoy la ciberdelincuencia y estos 3 frentes que nos relatabas, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades? Porque uno piensa que justamente todo esto pasa porque nos tocan en algún aspecto vulnerable, ¿no? Los chicos, porque los chicos, el tema hablabas del home banking y de lo que del home banking, digamos, de todo el tema financiero, bancario y cómo estamos también ahora más expuestos. ¿Cuáles son las vulnerabilidades más fuertes que uno ve? O sea, ¿dónde somos más fáciles? Mirá, de alguna manera para que entre este tipo de delincuencia. Los chicos son vulnerables porque son chicos. De hecho, hay como un lugar común de decir, ay, mirá el nene, tiene 5 años, mirá que bien usa la tablet, qué inteligente que es. No, es inteligente el que diseñó la tablet para que un nene de 5 años la pueda usar bien. Exacto. Los chicos lo que tienen es... El problema que tienen los chicos hoy es que el acceso a la tecnología les es muy intuitivo, pero al mismo tiempo son chicos. Entonces, no miden riesgos, no son reflexivos, está bien que no sean, son chicos. Entonces, bueno, es mucho más fácil para los chicos, para un atacante, a una persona que quiere atacar a un chico, engañar a un chico. Son más crédulos, más inocentes, un montón de cosas más allá de que acceden a la tecnología de una mejor manera. A los adultos nos pasa otra cosa, que es que nos las creemos todas, pero saben qué botones presionar. Y por lo general, en lo que tiene que ver con fraudes, los botones tienen que ver con la urgencia, con una oportunidad única. Tenemos una idiosincrasia argentina de que somos más vivos que el resto, entonces que, no, mirá, justo me llamaron a mí y me ofrecieron trabajar para YouTube y cobrar $1 millón por segundo, ves que soy un genio. Y tenemos esa cuestión ventajita, ¿viste? Nos colamos en la cola del banco, todo es así. Y bueno, juegan con eso. Juegan con esa cosa de decir soy el más vivo. Entonces, tenés que sacar el registro de conducir, tenés que sacar un turno. No, pero yo tengo un amigo por WhatsApp que te consigue un turno y te pone adelante de la cola. ¿Viste que siempre hay gente que está en esa? Bueno, juegan con ese gen que tenemos los argentinos y en muchos otros países, porque por lo general eso lo terminamos de descifrar después de ver cuál es el rollo que le dicen a la gente. Y además hay otras cuestiones estacionales también. Ahora hay mucho fraude asociado a plataformas de inversión, la gente se quiere salvar. Hay todo un clima de época de pensar que con 22, 23 años sos millonario y si no sos millonario sos un gil y que si tu bienestar económico, sea cual sea, lo conseguís después de 30 años de trabajo, sos un gil, sos un antiguo, eso ya no va más. Entonces, no, ahora es trading y cripto y todo. Entonces hay mucha gente que piensa que esa es la única opción. Y hay gente que no tiene trabajo y que no tiene un mango y que ve como la posibilidad de decir, che, a lo mejor acá, mirá, justo mi vecino consiguió. O le ofrecen trabajo de cualquier cosa y lo agarran para tratar de llevar algo de plata. Entonces, y tal vez están siendo víctimas de fraude, están siendo usadas para mover dinero de fraude. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco dando vueltas. Lo que nos pasa a los adultos, además, es que ingresamos a la tecnología, o la tecnología ingresó a nuestras vidas sin saber usarla adecuadamente. Yo siempre doy el ejemplo de cuando nosotros éramos chicos y nos enseñaron a caminar por la calle, a lo mejor en algún momento volvíamos solos del colegio, nos mandaban a la verdulería y nos dieron ciertas reglas para movernos y para cruzar la calle. Y ahí aprendimos a usar una tecnología que es el semáforo. Claro, una tecnología que nuestros padres sabían, que nuestros abuelos sabían, pero ahora aparecieron tecnologías nuevas, cambian todo el tiempo estas tecnologías y tal vez los adultos nos
bien, llegamos y llegan tecnologías a nuestra vida que nosotros no sabemos y son usualmente nuestros hijos que nos traen tecnologías. Entonces uno no sabe cómo enfrentar eso. Y hay opciones de, bueno, me meto de cabeza, pero tenés que tener la facilidad, el tiempo, las ganas, la posibilidad de hacerlo. Lo anulo totalmente y ahí... Quedo afuera. Quedás afuera, pero además no es que quedás afuera vos, tus hijos quedan afuera. Claro. Es el equivalente digital a que tu hijo salga a las 3 de la mañana a bailar a kikes y que vos no te enteres, porque él no te dice. Y volvió a las 5 de la mañana y vos ni te enteraste porque lo dejaste, porque vos saliste de esa. Y estoy seguro que cualquiera, si tus hijos van a bailar, vos sabés a qué hora vas, con quién vas, cuándo volvés, de alguna forma de comunicación estableces. Pero tal vez de la misma forma que sos así con la vida fuera de internet, cuando tal vez tenés tu hijo jugando a la Play todo el día, no sabés ni con quién está jugando, ni con quién está hablando. Entonces tenemos como esa disociación de que pensamos que está nuestro hijo en algún lugar físico que nosotros lo podemos ver y no le está pasando nada. Son formas nuevas de dejar solos a nuestros hijos. Sí, y también nosotros, incluso con las acciones con nosotros mismos, es como que si vos tenés una persona que te quiere venir a robar físicamente, te pones alerta, salís corriendo, no sé, tomás alguna acción física para poner distancia con esa situación. En la red es como que sentís que eso está lejos, o sea, pasa, pero no pasa. En realidad no me va a pasar, o está lejos, o lo voy a poder evitar. Entonces no siento no estoy en el alerta. Cerebro, no tengo la acción de alerta que puedo tener en situaciones que puedo entender. Me parece que la alerta es distinta. Sí, es así. Y eso es sociológico. Hay muchos libros escritos sobre eso. Yo creo que hay una parte que tiene que ver como algo más instintivo, que debemos ahí a tener algún gen de la época de las cavernas donde pensamos que la agresión tiene que ver con lo físico y no con otro tipo de agresiones. Pero además, vaya a saber uno por qué nos sentimos seguros en internet. Y viste esta idea de Exacto. Que a mí quién me va a hackear, si yo no tengo plata. Pero que ese es el problema, como vos decías, los adultos nos creemos que manejamos la situación, que controlamos la situación. Totalmente. Falso, sesgo. Sí, en nosotros. totalmente. Y una duda, algo que me pasa, ¿no? Es que últimamente, por lo menos así lo percibo yo, cada vez estamos más empujados hacia lo digital, ¿no? O sea, vos hablabas del banco, pero uno dice, bueno, ya ni siquiera se deja la opción de venga y haga este trámite por acá, hágalo por el teléfono, hágalo por el home banking. Entonces, y bueno, lo vivimos nosotros, ni hablar la brecha generacional, digamos, lo que implica para los que quedan realmente afuera de ese juego, ¿no? Nuestros mayores. Pero yo siento que, o sea, tengo esta duda, cada vez pasamos más el tema de la autenticación, ¿no? Que si la huella, que si los datos biométricos, y siento que esto es para autenticar y una medida de seguridad, pero por otro lado siento que entrego más información personal, o sea, si no me estoy exponiendo más. O sea, ¿cómo es este equilibrio entre asegurémonos, pero por otro lado doy todo, queda todo registrado, ya no es solamente mi código? Mira, a mí me parece que hay como... Siendo práctico, no va a cambiar. Yo trato de hacer la mayor cantidad de cosas, tal vez por defecto de mi profesión, trato de ser más analógico de lo que parece. Pero hay como determinadas cosas que el umbral de protección ya lo pasamos y uno tiene que saber cómo cuidarse. Sí es cierto que cuando vos tenés legislaciones de protección de datos personales robustas, como que te quedas más tranquilo. Argentina está un poquito atrasada en eso ahora. Y pese a que estaba en un proceso interesante de reforma, ahora tendría que volver a levantar, pese a que durante muchos años estuvo muy bien. Sí. Yo creo que igualmente los biométricos los hubieses registrado igual, yendo a presencial o no, porque el DNI, la foto del DNI te la sacaban, los biométricos te la sacaban. El tema es, el problema no es que nosotros entreguemos una foto del DNI cuando nos registramos en un lugar, sino que el DNI sea un medio de autenticación con el número de trámite. Entonces ahí hay un tema de defecto. Y si vos tenés como esa
como ese problema de entregar biométricos. Bueno, que el biométrico no sirva para desbloquear. El tema es cuando es ese, cuando tu biométrico sirve para desbloquear tu teléfono. Exacto. Entonces, bueno, no lo usen. No usen Face ID, que, bueno, nosotros nunca la recomendamos. Pero ese es el tema. Y aparte, eso, no tenés problema de usar Face ID para desbloquear tu teléfono y darle tu cara a la empresa que sea, pero tenemos problemas de dárselo a un banco. Con el teléfono no pasa nada, con el banco sí. Pero ahí nos podés dar algunos consejos, o sea, ¿cuáles serían? Vos decís, yo aconsejo tal cosa, bueno, si tuviéramos que hacer un decálogo de consejos, a ver, ¿qué podríamos? O sea, no Face ID. No regales el Face ID. No, a mí me parece que o sea, ¿dónde están los cuidados? Es súper cómodo. Siempre hay una disyuntiva entre usabilidad y seguridad, ¿no? Por supuesto, el Face ID debe ser súper, yo no lo uso, pero debe ser súper cómodo, porque el teléfono desbloqueas. El tema es que es súper cómodo para vos y es súper cómodo para que te robe el teléfono y te lo desbloquee. Te lo pone en la cara. Entonces, por lo general, PIN o patrón son como medidas como más fuertes para mantener tu teléfono cerrado. También es cierto que no hay una medida única y sobre eso también te pueden ganar. Yo recomiendo, a mí me parece que Face ID es como que más fácil de desbloquearte el teléfono para todos. Pero, a ver, los consejos a mí me parece que tienen que ver con... Acá sí se pueden usar cosas análogas a tu vida diaria, a tu vida fuera de Internet, en lo que vos haces en Internet. Vos en tu casa seguramente tengas 2 cerraduras, con 2 llaves distintas, y no se te ocurriría usar la misma llave para bloquear las 2 cerraduras. Bueno, no repitas contraseñas. Horacio, tengo 15 millones de contraseñas. Sí, eso hacemos todo. Sí. Bueno, entonces ahí tenés como opciones. Podés usar administradores de contraseñas, entonces te acordás una y ese administrador se acuerda de todas las contraseñas. Podés usar contraseñas que tengan combinaciones que vos puedas como rápidamente ubicar. La contraseña no puede ser número solo, puede ser una frase de una canción que vos solamente te acuerdes. Y de hecho, esa es buena. Una contraseña larga puede estar buena por eso. Y claro, la frase que te acuerdas es que no tengas ni tatuada, ni puede estar en una remera, ni en el cuadro de tu casa. Ni en el celular que te haga acordar. En Instagram, ese tipo de cosas, pero esa puede ser buena. También es cierto que vos podés tener como... Tengo muchos amigos que tienen cuentas de correo para suscripciones que no les importan y que tienen una contraseña poco robusta y que tienen algunas contraseñas muy robustas de donde tienen guardado. Otra opción que o sea, eso es como para engañar, para... Vos podés tener distintos niveles de seguridad, como, no sé, la llave de tu casa y el cuartito del fondo donde tenés la garrafa. Bueno, claro. Se la llevan. Y también es cierto que hoy fundamentalmente con el segundo factor de autenticación, sí, que te permite para loguearte en un dispositivo nuevo, o si querés para loguearte siempre, además de tu contraseña, un segundo código, que usualmente es un código aleatorio generado por una aplicación o que te llega por mensaje de texto. Eso te permite que por más que vos entregues tu contraseña, la persona que toma control de tu cuenta o no pueda tomar control de tu cuenta porque necesita ese segundo factor. Es como el token de los bancos y un montón de cosas más. Entonces eso te da como más seguridad. Ahora, si vos te vas a crear una cuenta re importante cuando estás caminando por la calle y si 1, 2, 3 ya está, bueno, ese es el problema. Por lo general es como que no le damos a esas cosas el tiempo necesario. Claro. Queremos agilidad para ingresar a lo que sea en vez de seguridad. Y en relación a los padres en general, porque... no digo que es una pregunta difícil, ¿no? Esta es una pregunta dificilísima en el sentido que pasa esto, la realidad, esto que describiste muy bien, que los chicos por ahí uno se preocupa del boliche y en realidad están horas jugando a la Play. Y eso es dificilísimo desde el mundo analógico y desde todos los mundos de intervenir y controlar, porque hace uno, lo deja 1 hora jugar, entra a cada rato y pregunta con quién está jugando, me quedo escuchando, es muy difícil porque es como el juego no piden juguetes, los chicos juegan a la Play o a cuestiones. Entonces, ¿hay alguna cosa que podés decir ahí respecto a eso, algo que se pueda hacer? Mirá, más que... Yo creo que no hay recetas. No hay recetas. A ver, hay un montón de recetas en realidad. No hay ninguna receta que yo te pueda decir, esta es la buena. Conozco
conozco un montón de gente que pregona esta idea de sin pantallas, chicos sin pantallas, cenas sin pantallas. ¿Es real? No sé. No sé si es la mejor opción porque es como tapar el sol con un dedo. O sea, todos los chicos sin pantallas que conocen, cuando ven una pantalla, porque se encuentra con el primo, que es primo con pantalla, o con el amiguito, que es amiguito con pantalla, están así. No pueden sacar la cabeza. Es como potenciador. Sí, Yo te digo lo que me pasó a mí. La privación. Sí. Los super pantalla están todo el día así y no miran lo que pasa alrededor. Y en el medio puede haber un montón de caminos que tienen que ver con cómo está formada tu familia, cómo son tus hijos, cuál es tu relación con la tecnología. La receta no puede ser la misma, puede no ser la misma para cada uno de tus hijos. Viste que los hijos son distintos. Son como los dedos, salen de la misma mano, son todos distintos. Entonces, cada uno puede tener una personalidad diferente frente a eso. También es cierto que cuando tenés muchos chicos y los más grandes ya están conectados, los hermanos van a ver a los más grandes conectados. Sí. Nos pasó con la pandemia que tal vez uno decía, yo no quiero que mis hijos tengan tanta tecnología, y estaban todo el día homeschooling y la única forma de hablar con los amigos o de jugar con sus amigos era una videollamada de WhatsApp en un coso y jugar a Among Us. Exacto. ¿Y qué les vas a decir? No, sin pantallas. Era muy difícil. Entonces, me parece que lo que cada uno tiene que hacer, y ese consejo que siempre damos, es ocúpate. Fíjate cuál es la mejor manera. Tu mejor manera. Claro. Cómo es la interacción de los amigos de tus hijos. Por ejemplo, mi hijo no va a tener celular hasta que tenga 15 años y 4 días. Está bien, eso es lo que vos te ponés como opción. Pero todo el grupo de tus amigos, de los amigos de tus hijos, tiene celulares de los 11. Bueno, ¿vas a vivir con eso o no vas a vivir con eso? Me parece que tiene que ver con... Y las consecuencias que eso puede tener. Claro, las consecuencias. Y las consecuencias, porque por ahí quedó afuera de las sociales, de los temas del colegio. El otro día veía, fui al cine a ver Una batalla tras otra, la de DiCaprio. Una historia muy larga, pero una historia de un prófugo, donde no podían tener celular, la hija entrenada a ser prófuga toda la vida, no podían tener, y la piba tenía un celular. Entonces, puede llegar a pasar incluso eso. Y a mí me parece que lo que tiene que ver es, lo que como padres es importante hacer es saber medianamente en qué están tus hijos, en todos los ámbitos de la vida, tener un mínimo involucramiento en la tecnología que van a usar tus hijos, un mínimo, y generar herramientas. Es lo que vos decías, nosotros no vamos a estar siempre con nuestros hijos. Nuestros hijos van a estar gran parte de su vida solos. Exacto. Y a medida que van creciendo, mucho más. Y lo importante es que ellos tengan herramientas para que saber enfrentar problemas varios, el boliche, el consumo de alcohol, el consumo de otras cosas, las relaciones con sus pares, si es mujer, la relación con los hombres, si es hombre, la relación con las mujeres, cómo tratar a una mujer, cómo ser tratado, cómo cruzar la calle y cómo manejarse con la tecnología. O sea, no hay mucha diferencia. Que tengan herramientas que digan, hasta acá, esto sí, esto no. Me parece que tiene que ver con eso. Y por supuesto, sí, también con qué reglas vos pretendés poner en función de la edad de tu hijo y como sea. No es lo mismo, o tu hija, no es lo mismo lo que vos podás imponer en tu casa a una persona de 9 años que a una persona de 17. Totalmente. O sea, entonces, me parece que pasa por ahí. Ahora, si la tecnología está y vos no te ocupás, es lo mismo que tu hijo salga y vos no sepas dónde va. Exacto, se entiende. Ahí, el otro día en casa se planteó, yo tengo hijos grandes de más de 20 años, y está el tema del celular en la mesa, no el celular en la mesa, sí, lo que pasa es que por ahí tu hijo estuvo todo el día laburando o estudiando, y ese rato que llegó, agarró el celular. Y vos estás en la mesa, entonces, ¿qué hacer? Y mi marido y yo dejamos el celular, ellos lo traían, entonces empezaba a hacer una tensión, dejá el celular, entonces se levantaban rápido de la mesa, porque entonces dijimos que querían agarrar el celular, entonces dijimos, relajémonos, traen el celular a la mesa,
traen el celular a la mesa. Y ahora lo que nos pasa, que es divertido, que empezó a ser interesante, que ellos nos van contando, no, mira, y hablamos de lo que les está entrando en el celular y lo comparten, y es un tema, y pasó a ser parte, bueno, es parte de lo que estamos, y dejamos de tensionarnos todos porque hay que tener el celular en la mesa o no. Un ejemplo a lo que vos, avalando totalmente lo que estás diciendo, ¿no? Es que y lo incorporamos, y bueno, y ahora resulta que nos cuentan, no, mirá lo que y es un tema más. Entonces, es generar comunicación, es generar de alguna forma, por ejemplo, a mí, yo no como con el celular en la mesa, no, a mí no me gusta, estoy todo el día con el teléfono trabajando, no quiero, pero a lo mejor entiendo al revés. Y a lo mejor es eso, que tu hijo te diga, che, mirá, no sé, hablas de fútbol y te dice, mirá lo que pasó acá. Te muestra, exacto. Mirá este gol del partido ayer de Escocia. Y estás hablando, y si no, que es, bueno, no, sin celulares en la mesa, todos así viendo la tele. Es lo mismo. Exacto. Bueno, ¿y por qué antes no llamaba la atención eso? En definitiva, es lo mismo, es una discusión también previa, ¿no? ¿Prendemos la tele o no? En la comida, porque ¿dónde ponemos la atención? No. Y si no, bueno, está bien, sin tele, escuchamos, cenamos con velas, comés así y te vas porque querés ir a hacer lo otro. Exacto, se quieren ir rápido, es peor, no hay sobremesa. Bueno, por entonces, eso. Me parece que es eso, es ocuparse y buscarle la vuelta. Ahora, si los pibes están todo el día con el teléfono, no te hablan en todo el día y vienen a comer con el teléfono haciendo lo mismo, decís, bueno, pará, el problema es mínimamente que hiciste hoy. Sí. El problema no es el teléfono, es que no hay diálogo. Exactamente. Cuando tenés diálogo, le buscás la vuelta. Y bueno, y volviendo ahora a un tema personal, a una pregunta personal, un buen consejo, algo que te hayan dado alguna vez y que te sirvió para la vida, ¿no? Mira, hay varios que me fueron dando, pero fundamentalmente yo te diría que más que me dijeron muchos consejos que a veces eran medio vacíos o no los terminé de entender de fondo, pero yo te la voy a cambiar porque estuve pensando bastante en esa pregunta. ¡Qué bueno! Y para mí el mejor consejo que recibí fue el ejemplo de mi papá y de mi abuelo, de verlos a ellos, laburar todo el día, ser responsables, estar con su familia al mismo tiempo. Entonces, los consejos pueden ser frases motivadoras en un reel de Instagram. Hay consejos buenísimos, te puedo dar un montón de consejos de liderazgo y un montón de cosas más. Pero yo aprendí mucho con el ejemplo y es un poco lo que trato de transmitir. Y que tiene que ver tal vez con el equilibrio entre la familia, el trabajo, el esfuerzo, la vocación, la pasión, ¿no? Todo junto. Eso sí, porque lo que mencionaste de tu papá y tu abuelo era como nombraste varios aspectos, ¿no? Sí, qué sé yo, mi abuelo y mi papá fueron muy trabajadores, eran muy exigentes con ellos mismos, pero al mismo tiempo eran los dos tipos muy amorosos. Entonces, por eso. Me parece que eso es lo que yo mamé de chico, es el mindset que tengo, que me di cuenta de grande que tenía ese mindset. Que estaba bien interiorizado. Claro. Y después me fui dando cuenta que el ejemplo es la mejor forma de transmitir algo más que consejos. Entonces eso lo trato de llevar con mis hijos, con mis amigos, más allá de que cada uno hizo su vida, y fundamentalmente con los equipos de trabajo con los que tengo. Entonces las frases es como que pueden llegar a ser vacías, los consejos pueden llegar a ser vacíos, pero el ejemplo queda, y esa idea de tratar de ir tocando corazones de gente en la medida que puedas, ¿no? Que es un poco de donde abrevamos vos y yo, Pau. ¿Y en lo laboral también te ha pasado de tener así modelos o ejemplos que Mirá, atesoraste alguno o no? Usualmente fue todo lo contrario, Sensu. Mira. Pues, sí conocí gente muy valiosa en mi vida, pero me crucé con gente también bastante disvaliosa. Está bien, porque uno ahí identifica, o sea, se transmite con el ejemplo, digamos, o con cómo uno vive, y ahí también uno puede decir, quiero ese modelo o no lo quiero. Exactamente. O sea que... Sí, exactamente, y uno... Es como siempre te dicen cuando trabajas en Tiburones, mira, vos acá tenés que seguir las órdenes que te dan, esa es parte del trabajo,
pero trata de tener tu pensamiento propio, crítico, y decir, esto lo hubiese hecho yo, ¿no? Pensamiento que vos vas desarrollando a medida que vas creciendo en la carrera, que vas creciendo vos como persona también. Pero sí me encontré con mucha gente, muchos de esos son amigos míos actualmente, que también tenían esa concepción de decir, acá podemos cambiar la vida de alguien. Un microsegundo, pero podés tocar o podés ser un oficinista. Y siempre tuve la suerte en los primeros años de mi carrera, que son como los más formadores, de encontrarme con gente que vivía el trabajo de tribunales como algo que podía cambiar cosas, realidades, microrealidades, mega realidades, y no como ser un oficinista. Me diste el pie para esta última preguntita, perdón, pero me quedé pensando, en este momento nosotros siempre nos comentan, sobre todo los abogados, cómo cambió tribunales, ¿no? Cómo cambió el ejercicio de la profesión en cuanto a los vínculos entre el que viene a pedir justicia y que accede al Ministerio Público, a los juzgados, etcétera. ¿Qué pasa con el trato a la gente, digamos? ¿Cómo justamente los casos que ustedes ven, las víctimas, hay situaciones de vulnerabilidad, ese desconsuelo por haber sido sorprendidos, digamos? ¿Y cómo hace tu equipo? ¿Cómo hacen ustedes para contener esas situaciones? ¿Hay trato con la gente? ¿No hay trato? ¿Está todo digitalizado y entonces tribunales se volvió un hábito inaccesible para el público? Mira, la pandemia lo que hizo fue impersonalizar tribunales de una forma muy triste, lamentablemente. El Palacio de Tribunales, que vos lo conocés bien, está, no te diría vacío, pero prácticamente, cuando yo trabajaba ahí hace 30 años, explotaba. Sí. Y hay toda una generación de pandemials, empleados de tribunales, que no tienen vínculo con la gente. Porque la gente no va, o porque ellos están remoto, o ellas están remoto. Entonces, en muchos lugares, pasa menos en el interior del país, hay como mucha impersonalización. Es todo muy por teléfono, muy por correo. Y eso es una cosa bastante triste comparada con la época en la que a mí me tocó trabajar. A mí me tocó recibir los amparos del corralito y teníamos cola de cuadra y media en la puerta de la secretaría. Sí. Y era no recibir un esquito, era recibir un esquito con gente llorando. Hemos vivido en mesas de entrada situaciones de todo tipo que ahora no... Como nadie está expuesto a eso, pero tampoco nadie se está expuesto y no están expuestos a escuchar un testigo porque es todo por Zoom. Los médicos forenses te entrevistan por Zoom. Los psicólogos de abuso sexual infantil. ¿Qué impacto podés tener? ¿Y cuántas dimensiones de la persona se pierden? O de la situación. Dimensiones. Porque nosotros podríamos haber hecho esto por Zoom y salía súper bien. Siempre va a ser mucho más lindo verlo, pero cuando vos tenés que tomar una evaluación, no sé, hay un montón de cosas que se pierden. Entonces, eso es feo. Nosotros sí tenemos... y nuestro equipo no está exento de todo eso también, porque la gente llama más por teléfono de venir. Pero por el otro lado, por otras cosas de la vida, me toca estar en otras áreas donde tenemos mucho más contacto con víctimas. Y... Hay momentos para todo contacto y además, por suerte, en la Procuración lo que tenemos es equipos de acompañamiento con psicólogos y un montón de cosas más. Entonces, hay una parte muy importante. Es mucha responsabilidad acompañar a una víctima si no sabes cómo acompañarla. Yo la puedo acompañar desde lo que yo sé hacer, que es el testimonio, sus derechos, pero no de hay otro montón de aspectos... de su psiquis, que son... Sí, o que yo no sé. Digamos, nosotros... La Procuración no hace tratamiento psicológico, pero sí hace un acompañamiento para darle a la víctima las mejores condiciones para poder declarar. Después, esas condiciones pueden ser prepararla para entrevistarse con nosotros antes de su declaración o lo que sea. Y es un trabajo súper lindo. Lleva mucho tiempo. A veces es como te moviliza. Es muy movilizante. Me gusta todavía movilizarme porque por lo general tendés a anestesiarse. Anestesiarte. No. Hubo momentos en los cuales por otras historias de trabajo me tuve que anestesiar necesariamente porque juicios de muchos años, de muchas víctimas, de hechos muy duros, que si no te anestesiabas un poco no podías seguir. Como los médicos.
Sí. Hay un momento en que tenés que preservarte un poco. Sí, exactamente. Y bueno, lo que por suerte, no sé si por suerte, pero salí de hacer ese trabajo, empecé a hacer otro y es como que lo podés llevar mejor. Pero a mí me parece maravilloso. Y he tenido por otros temas víctimas que a partir del juicio que tuvieron o que de determinada sentencia destrabaron algunas cosas que tenían dadas. A mí tuvimos un caso hace un tiempo que la mamá de la víctima me sigue escribiendo, me manda todos los años una foto de cómo está la víctima, que consiguió trabajo en tal lado, que está bien, que está de novia, lo que sea. Y es lindo, está bueno. El vínculo. Sí. Los vínculos. Bueno, vamos a pasar al texto. Me encantó porque dijo un montón de veces tocar vidas. Tocar, me lo dijo desde el inicio, y alguien que está haciendo, tiene este rol y que tenga tan registro de eso, está buenísimo. Así que bueno, muchas gracias por el... Horacio, bueno, ya vamos cerrando, pero nosotros tenemos un segmento que es artístico. Puede ser una canción, puede ser un texto. Y te preguntamos qué querías traer y nos dijiste un texto. Un texto, así que porque contanos qué trajiste para compartir con nosotros. Canto muy mal. No sabemos. Canto muy mal y me da mucha vergüenza. A chequear. Para el próximo episodio. No, me pasaba dos cosas con las canciones. Primero, canto muy mal y... Sos un apasionado de la música. Soy un apasionado de la música y hubiese traído muchísimas canciones distintas para traer. Hay una canción que dice: hay canciones que te cambian la vida. Entonces, no voy a cantar, por supuesto, pero a lo que voy es que hay muchas canciones que te van acompañando a lo largo de la vida en muchos momentos. El otro día pensaba que las canciones, uno es como que va acumulando canciones. O sea, vas como metiendo en una mochila infinita. Qué lindo lo que te dispara cuando la escuchás y decís... Son registros de memoria, digo yo, memoria íntima. Exactamente. Pero yo agarré un libro porque me gusta leer mucho, ya saben. Y además, porque así como vos dijiste, de tocar vidas, a mí este libro me tocó de muy chico. Y el otro día también pensaba este libro, que es un libro que nosotros tendemos a regalarlos a chicos. Es un libro para grandes. Exacto. La dedicatoria arranca así, ¿no? Porque sí. Todos hemos sido niños antes, ¿no? Porque todos hemos sido... lo recuerdan. Entonces, cada tanto... otra cosa que hago es cuando trabajo no en mis escritos tantos, pero en mis alegatos, siempre hay un easter egg de alguna frase de un libro o un easter egg de una lindo. canción. Otra vez, integramos todo nuestro ser. Bien, yo creo que sí, está y cada tanto releyendo cosas y a veces agarro libros y marco cositas para ir citando. Sí, es integrar nuestro ser y es una estrategia de litigio también. Porque llamás la atención. Obvio. No, y hay algo emocional también. Puede ser, sí, también puede ser. Hay una mezcla de todas. Que enamora. Hay algo inconsciente que en ese llamado de atención te conecta desde otro lugar, no desde el razonamiento total del argumento. Puede ser. No. Porque somos emociones, mucha emoción y algo de razón, ¿no? Me parece. Entonces. Y bueno, sí, cuando uno es apasionado en lo que hace, sí, pero también la técnica de litigación de uno, como abogado, aboga. Trata de convencer. Sí, de convencer, por entonces, eso. Busca, vos, cuando vas a una audiencia importante o tenés una reunión, elegís la pilcha. Sí, yo, por ejemplo, elijo el color de los lentes que voy a usar ese día. Hoy elegiste azul, bueno. Sí, porque combina, pero por ejemplo, si yo sé que a un juez le gusta determinado tópico, trato de llevar mi alegato por ese tópico. Está buenísimo. Son técnicas, son habilidades. Sí. Y además te permite mezclar todo lo que te gusta, porque si a lo mejor el tópico del juez, como que no te hallás cómodo, no, pero es eso. Así que es una mezcla de todo. Por eso, cuando haces lo que te gusta, no trabajas. Exacto. Exactamente. ¿Y por qué este libro? Es un libro que a mí me acompañó durante muchos años. Este en realidad creo que es de mi hijo, sí, es de mi hijo. Pero yo tengo uno, me regalaron, estaba en casa cuando era chico. Y estamos hablando del Principito, ¿no? El Principito, claro, acá está el Principito. Estamos hablando en casa, se leía en casa cuando yo era chiquito,
lo leí muchas veces. Saint-Exupéry además era aviador, a mí me gustan mucho los aviones, con lo cual hay una conexión con eso también muy importante. Y es un libro que toca muchos temas que me resultan muy graciosos, muy interesantes, muy profundos. Y hay uno especial que tiene que ver con la domesticación y el cuidado y el crear lazos. Ay, dale. Que es tocar exactamente, que es el texto que traje. No, dijo el Principito, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Bueno, hermoso, Horacio. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos.